El día de Acción de Gracias, mi hija siseó. Cállate, viejo. A nadie le interesan tus historias. Y en un instante, todo cambió. Me levanté, me fui, bloqueé el acceso a las cuentas, cancelé su hipoteca y me marché del país. La traición es algo sencillo. Las consecuencias no. Al día siguiente, el móvil me mostró 104 llamadas perdidas. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El tenedor me tembló un poco en la mano, casi nada. No lo suficiente como para que nadie en la mesa se diera cuenta, pero yo lo sentí. Basta ya, viejo. A nadie le importan tus historias. Hemos venido a celebrar, no a escuchar tus días de gloria. La voz de Connie cortó el comedor como una plancha de metal al ser cortada. Las 3 amigas que había invitado, cuyos nombres ya había olvidado, de repente encontraron sus platos fascinantes. Ralph, mi yerno, sonreía mirando el móvil, con los pulgares desplazándose por la pantalla. El esqueleto del pavó estaba entre nosotros, casi totalmente limpio. Yo había estado hablando de 1985, de los $800 que había logrado juntar para alquilar mi primer bahía en Fletcher Autoworks, del director del banco que se había reído en mi cara y me había echado de su despacho. Estaba a mitad de la explicación de cómo dormí en el taller aquel primer invierno para ahorrarme el alquiler cuando ella me cortó. Ahora el silencio me presionaba los tímpanos. Dejé el tenedor con cuidado, miré a mi hija. Su cara mostraba pura irritación, mandíbula tensa, ojos entrecerrados. No había vergüenza por hablarme así delante de invitados, ni arrepentimiento, solo molestia porque había interrumpido el ritmo de su cena de Acción de Gracias. La cena que yo había hecho posible en la casa que yo había hecho posible. Me levanté despacio, las rodillas crujieron. 67 años arrastrándome bajo coches, levantando motores, arrodillado sobre cemento. Alcancé la chaqueta que estaba en el respaldo de la silla y me la puse con movimientos deliberados y tranquilos. ¿A dónde vas? La voz de Connie subió de tono. Aún no hemos tomado el postre. Caminé hacia la puerta principal. A mi espalda, Ralph susurró algo al hombre sentado junto a él. Alcancé a oír las palabras. Por fin. Este tipo nunca sabe cuándo callarse. La puerta se cerró con un clic suave, no de un portazo. No les daría ese espectáculo. Fuera, el aire de noviembre atravesó mi camisa. Había aparcado en la calle, como siempre. La F350 gris carbón de Ralph ocupaba casi toda la entrada. Esa camioneta costaba más que mis 3 primeros coches juntos. Financiada, por supuesto. Con Ralph todo estaba financiado, apalancado, hipotecado contra el mañana. Pasé junto al nuevo paisajismo que Connie había mandado hacer el mes pasado. Arces japoneses, piedra importada, iluminación de acento que hacía brillar todo el jardín delantero como una foto de revista. Ella me había mandado fotos por mensaje y luego había comentado que aún había que pagar al paisajista. $2.200. Envié el cheque esa misma tarde. El vino que yo había llevado seguía sin abrirse sobre su encimera de granito, una botella de $40, y la bolsa de regalo con el portarretratos de plata antigua, del estilo que a Connie le gustaba admirar en los escaparates cuando era pequeña, probablemente seguía donde la había dejado, junto a la puerta. Mi coche arrancó a la primera. Un Camry de 20 años, mantenido como equipo quirúrgico. Me alejé del bordillo, viendo cómo la casa se hacía pequeña en el retrovisor. Una luz cálida se derramaba por cada ventana. Dentro, probablemente ya habrían vuelto a su conversación. Tal vez alguien estaba cortando el pastel de calabaza. Tal vez ya se habían olvidado de que yo había estado allí. Las calles de Jacksonville iban pasando. Centros comerciales, semáforos, el mismo trayecto que había hecho cientos de veces para llegar a esa casa. Su casa, la casa que yo había estado pagando desde 2018. $2.400 cada mes, retirados automáticamente de mi cuenta corriente el día 15. 72 pagos. Guardé cada extracto. Mi complejo de apartamentos se veía cansado bajo las farolas, la pintura descascarillada en las barandillas de la escalera,
grietas en el aparcamiento llenas de hierbajos. Llevaba 11 años viviendo allí, lo bastante cómodo, limpio. Todo lo que necesitaba era un dormitorio, un baño, una cocina que apenas utilizaba. Lo demás era extra. Subí las escaleras hasta el segundo piso, abrí la puerta, entré y no encendí la luz de inmediato. Me quedé de pie en la cocina a oscuras, dejando que mis ojos se acostumbraran. La nevera zumbaba a través de la pared, se oía el murmullo del televisor del vecino. Cuando por fin accioné el interruptor, la luz fluorescente inundó el espacio pequeño. Fui directo a mi despacho. En realidad, solo era el segundo dormitorio, apenas suficiente para un escritorio y un archivador. El cajón inferior del archivador se atascaba como siempre. Tuve que tirar de él 2 veces antes de que se abriera. Carpetas Manila organizadas por año. Las saqué todas, las llevé al escritorio en brazos. Extractos de la hipoteca, registros de transferencias bancarias, capturas de pantalla de mensajes de texto que había impreso y fechado. Un bloc de notas donde llevaba el control de cada petición, cada emergencia, cada crisis que requería mi chequera. Las extendí sobre la superficie del escritorio en orden cronológico, de 2018 hasta hoy. Los pagos de la hipoteca formaban la base, limpios, automáticos, nunca con retraso. Pero alrededor estaban los extras. La endodoncia de emergencia, el desfase del impuesto de la propiedad, el préstamo para el negocio de Ralph que salió mal, el nuevo sistema de aire acondicionado, la oportunidad de inversión de Connie que se esfumó, las comisiones de refinanciación cuando bajaron los tipos de interés y ellos quisieron sacar patrimonio para reformas. Abrí el portátil, esperé a que despertara, creé una hoja de cálculo nueva y empecé a pasar números desde los extractos. Columna A, fecha, columna B, descripción, columna C, cantidad, columna D, total acumulado. Los números iban subiendo, 12.000, 35.000, 68.000, 115.000. El móvil estaba junto al teclado. Lo cogí. Fui revisando los mensajes recientes de Connie. Hace 3 semanas. Papá, ¿puedes cubrir este mes? El cheque de comisión de Ralph se ha retrasado. Hace 2 semanas. Se ha roto el lavavajillas. Guy dice $800 por uno nuevo. ¿Me puedes hacer un Venmo? El martes pasado. Te mando el enlace del vino de Acción de Gracias. Algo bueno por una vez. Bien. Dejé el móvil, abrí el cajón del escritorio y saqué una libreta de cuero, de tapas duras, de esas con hojas gruesas color crema. La había comprado en una venta de herencias hacía años. Nunca le había encontrado uso. Ahora parecía el momento adecuado. Destapé un bolígrafo y escribí en la parte superior de la primera página, 15 de diciembre. Debajo empecé una lista. Frases cortas, tareas, cada una sencilla, ejecutable, definitiva. Cuando terminé de escribir, miré la hora. Casi medianoche. Volví a coger el móvil y bajé en la lista de contactos hasta la W. Wayne Henderson. No. Walter Price. No. Allí. Nelson Webb. Webb era un abogado al que había conocido en una clínica legal del centro comunitario hacía 2 años. Mente aguda, directo, no perdía el tiempo en cumplidos ni en inflar sus facturas. Me había ayudado con el testamento y a revisar unos contratos cuando vendí el taller. Habíamos seguido en contacto, algún café ocasional. Sabía que yo no era de llamar si no era importante. El teléfono sonó 4 veces. Esperaba el buzón de voz. Era tarde, el día después de Acción de Gracias, pero contestó. Nelson, soy Roscoe Wells. Mi voz salió firme, tranquila, como si estuviera pidiendo piezas a un proveedor. Necesito verte mañana por la mañana a primera hora. Breve pausa y luego, ¿qué tan temprano? ¿Te va bien a las 8? Allí estaré. Todo bien. Miré los documentos que cubrían mi escritorio, los números de la hoja de cálculo, la lista en la libreta. Lo estará, dije. Nos vemos mañana. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. La pantalla se apagó. Los números no mentían. 6 años.
Más de $200.000. ¿Y para qué? El café seguía intacto sobre el lavabo del baño, el vapor subiendo hacia la nada. Lo había preparado por costumbre y luego me olvidé de él mientras me duchaba. El agua caliente se había acabado antes de que me diera cuenta. No importaba. No tenía sueño. Me vestí con unos caquis y una camisa de botones planchada, azul marino, el mismo conjunto que llevaba a las reuniones del ayuntamiento cuando luchaba por cambios en la normativa de pequeñas empresas. Profesional pero sin pretensiones. Recogí los documentos de anoche, los cuadré y los metí en una carpeta manila, miré el reloj. 7:15. Habría poco tráfico la mañana después de Acción de Gracias. El centro de Jacksonville se veía vacío. La mayoría de las torres de oficinas estaban oscuras, con equipos mínimos trabajando en turno festivo. Encontré aparcamiento fácilmente en el garaje bajo el edificio de Webb. Tomé el ascensor hasta el 9º piso. El directorio del vestíbulo tenía su bufete, Webb & Associates, despacho número 92. Llegué 16 minutos antes, me senté en uno de los sillones de piel frente a la recepción. No había recepcionista aquel día, solo yo y el zumbido de las luces del techo. A las 8 en punto, Nelson Webb salió por el pasillo. Cincuentón, sienes encanecidas, llevaba vaqueros y un suéter en lugar de su traje habitual. Sostenía un vaso térmico. Rosco. Me tendió la mano. La estreché. Pasa. Su despacho daba al río St. Johns. Fotos familiares alineadas en la credenza. Esposa, 2 hijas, un Golden Retriever, el título de Derecho de la Universidad Estatal de Florida. Colegios profesionales enmarcados. Todo ordenado, organizado, intencional. Señaló una silla frente a su escritorio. ¿Qué ocurre? Deslicé la carpeta sobre la superficie pulida. La abrió y empezó a leer el primer documento. Un extracto hipotecario de Wells Fargo. Sus ojos bajaron por la página. Luego pasó a la siguiente hoja. Transferencia bancaria. Otro extracto de hipoteca. Una cadena de mensajes impresa. Su expresión pasó de interés cortés a algo más difícil de leer. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 6 años, desde 2018. Siguió leyendo, sacó el bloc donde yo había anotado los pagos adicionales y pasó el dedo por la columna de números. Cuando terminó, dejó todo con cuidado, se giró hacia su ordenador, tecleó algo y miró la pantalla. Estatutos de Florida, capítulo 689, dijo, señalando el monitor. Revocación de donaciones bajo circunstancias específicas. Una de esas circunstancias es la ingratitud extrema o el abuso por parte del beneficiario. Me miró. Con lo que me has enseñado, tienes base. La casa sigue siendo legalmente tuya. La escritura de donación se puede revocar. ¿Cómo funciona? Abrió otro documento en la pantalla. Presentamos una revocación notariada de la escritura de donación ante el registro del condado. Notificamos a Wells Fargo de que dejas de hacer los pagos e invocas tu derecho a recuperar la propiedad. Congelamos o cerramos cualquier cuenta conjunta. Plazos. Puedo tener la documentación lista en 3 días. Presentarla lleva otros 2, pero hay una cuestión estratégica. Se recostó en la silla. Si presentamos esto, tu hija se enterará enseguida. ¿Estás preparado para esa conversación? Pensé en la cara de Connie frente a la mesa de Acción de Gracias. La irritación, el desprecio, la sonrisa de Ralph, la forma en que todos volvieron a reír una vez que me fui. Quiero que se enteren en el peor momento posible, dije. No cuando yo esté aquí para oír excusas. La expresión de Webb no cambió, pero algo en su mirada se afiló. Comprensión. Asintió despacio. ¿Cuándo? Me voy del país. El 15 de diciembre, Costa Rica. Me quedaré una temporada. Sacó una calculadora, marcó unos números, escribió algo en un bloc y me lo deslizó por la mesa. $27.600. Ese es tu gasto total documentado, dijo. Complementos de hipoteca, emergencias, todo. Hizo una pausa.
Presentamos todo el 16 de diciembre, el día después de que te vayas. La hipotecaria les notificará en 24 horas. Para entonces, ya estarás fuera de su alcance. ¿Cuánto tardarán en perder la casa? Si no pueden hacer los pagos, de 4 a 6 meses para el proceso de ejecución hipotecaria, pero el golpe psicológico llega de inmediato, en el momento en que abran esa carta certificada. Me sostuvo la mirada. ¿Es esto lo que quieres? Pensé en el paisajismo, en los muebles nuevos de cocina que Connie había mencionado que necesitaba, en la camioneta de Ralph en la entrada, en cómo mis historias sobre construir algo desde la nada les aburrían. En cómo mi presencia en su mesa era tolerada, no bienvenida. Sí, dije. Webb volvió al ordenador y empezó a teclear. Necesitaré que firmes algunos documentos, un poder para que pueda presentar todo mientras estás fuera del país. Declaraciones notarizadas. Tendré todo listo para el lunes. Cárgame lo que quieras por el servicio urgente. El dinero no me preocupa. Dejó de escribir y volvió a mirarme. Seguro con lo de Costa Rica. Llevo un año pensándolo. Renové el pasaporte en primavera. No era mentira. Llevaba tiempo dándole vueltas, pero no en serio hasta anoche. Pasamos otros 40 minutos con detalles, números de cuenta, plazos, protocolos de contacto mientras yo estuviera fuera. Webb tomaba notas en un bloc amarillento, metódico y minucioso. Cuando terminamos, me acompañó hasta la puerta. El lunes tendrás noticias mías, dijo. Disfruta del viaje, Rosco. En el ascensor hacia abajo, no sentí nada. Ni satisfacción, ni rabia, solo una especie de claridad hueca, como mirar a través de un cristal limpio. El móvil vibró cuando llegué al garaje. Mensaje de texto. Connie, papá, lo siento por lo de ayer. Vendrás en Navidad. Me senté en el asiento del conductor, leí el mensaje 2 veces. Lo siento por lo de ayer. No lo siento por lo que dije. No lo siento por cómo te traté. Solo lo siento por lo de ayer, como si fuera un frente de tormenta que ya había pasado. Dejé el móvil boca abajo en el asiento del copiloto sin responder, arranqué y conduje de vuelta a casa. Esa noche, abrí el portátil en la mesa de la cocina y escribí en el buscador: vuelos de Jacksonville a San José, Costa Rica, 15 de diciembre. Encontré un vuelo directo que salía a las 10:45 de la mañana. Billete solo de ida. Metí los datos de mi tarjeta de crédito y confirmé la compra. El correo de confirmación llegó medio minuto después. Siguiente página, la del banco. Entré en la cuenta de ahorros que compartía con Connie. La cuenta conjunta que habíamos abierto cuando ella cumplió 18 años, cuando yo pensaba que enseñarle a manejar el dinero le haría valorarlo. Saldo actual, $47.200. Mayormente depósitos míos. Dinero que había ido apartando para emergencias, para sus emergencias. Abrí una cuenta de ahorros personal nueva, transferí $47.000 y dejé 200 en la cuenta conjunta. Lo justo para mantenerla técnicamente abierta, pero no lo suficiente como para importar. Luego llamé a la agente inmobiliaria que me ayudó a comprar aquel apartamento hacía 11 años. Se llamaba María algo. Encontré su tarjeta en la cartera, de algún modo aún estaba ahí después de todo este tiempo. María, soy Rosco Wells, necesito vender rápido. Pongo el precio por debajo del mercado. Ella hizo preguntas. Yo di respuestas cortas. Dijo que pasaría al día siguiente para tasar la propiedad y empezar con el papeleo. Le di las gracias y colgué. En mi estantería, entre un manual de reparaciones y una caja de documentos fiscales, había un álbum de fotos pequeño, de cuero azul y esquinas gastadas. Lo saqué, lo llevé a la mesa y lo abrí. Connie con 6 años, sin los dientes delanteros, levantando un dibujo que había hecho de nuestra familia. Connie con 12, con el uniforme de baloncesto, sudada y sonriente después de un partido que yo había entrenado. Connie con 16, con el vestido de graduación de instituto, viéndose insegura y preciosa. Connie con 22, graduación universitaria. Yo de pie a su lado con el único traje que tenía. Cerré el álbum,
Lo llevé al dormitorio y lo puse dentro de la maleta que había sacado del armario. De vuelta a la mesa de la cocina, abrí la libreta por una página nueva y tracé una línea de tiempo. 16 de diciembre, Webb presenta la documentación. 20 de diciembre, llegan los avisos del banco. Enero, primer pago perdido. 15 de enero, segundo pago perdido. Febrero, avisos de impago. Marzo, comienzan los procedimientos de ejecución. El móvil volvió a vibrar. Otro mensaje de Connie. Puedes mandar también el pago del paisajista. Está insistiendo otra vez. Guardé toda la conversación como archivo en el portátil. Capturas de pantalla fechadas, organizadas. Pruebas de que yo había mantenido el contacto, de que ella seguía pidiendo, de que yo había respondido hasta que dejé de hacerlo. Aún no bloqueé su número. Eso vendría después, cuando ya hubiera aterrizado, cuando Webb hubiera presentado todo, cuando no hubiera posibilidad de que ella llamara y me pillara en un momento de debilidad que no existía, pero que quizá podría haber surgido. Luego cogí un bolígrafo y rodeé el 15 de diciembre en el calendario que colgaba sobre el escritorio. Rodeé el 16 de diciembre en tinta roja. 2 semanas. Entonces entenderían cómo se siente perderlo todo de golpe. A la mañana siguiente, llamé a Webb antes de las 8. Nada se presenta hasta el 16 de diciembre, dije, ni un día antes. Entendido. Su voz tenía la misma calma profesional de siempre. Todo está preparado. Ejecutaré el día 16 a las 9 en punto. Y Wells Fargo. Recibirán la notificación ese mismo día. Electrónica y por correo certificado. Para la tarde, tu hija lo sabrá. Colgué, dejé el teléfono en la encimera de la cocina. 2 semanas, 14 días para desaparecer mientras parecía perfectamente normal. 3 días después, estaba sentado frente a un empleado de banca en la sucursal de Wells Fargo del centro. El mismo banco que tenía la hipoteca de Connie. Otro departamento, otra persona, una mujer treintañera con el pelo recogido y una sonrisa ensayada. Le pasé el formulario de cierre de cuenta por encima de su mesa. Lo escaneó con la vista y su expresión cambió un poco. Esta es una cuenta conjunta con Connie Wells Morgan. Ella será notificada del cierre. Soy consciente. Procéselo hoy. Puedo preguntar el motivo de... No. Tecleó algo en su ordenador, hizo una pausa. El saldo es de $47,000. ¿Cómo quiere recibirlos? Transferencia bancaria a esta cuenta. Le pasé un papel con los datos de mi nuevo banco en Costa Rica. Completa la transferencia antes de que acabe el día. Procesó todo sin hacer más preguntas. La cortesía profesional enmascaraba una curiosidad evidente. Para las 4 de la tarde, recibí la confirmación. El dinero se había movido. La cuenta conjunta ya no existía. Al final de esa semana, mi apartamento tenía comprador. Oferta al contado de $220,000. El agente inmobiliario, un tipo delgado llamado Marcus que llevaba demasiado perfume, había cuestionado mi precio. A este precio estás dejando dinero encima de la mesa, dijo, de pie en mi salón. La velocidad importa más que el beneficio. Él se encogió de hombros. No discutió con un vendedor motivado. El comprador quería cerrar antes de Navidad. Firmé la documentación el 9 de diciembre. El dinero entraría en mi cuenta el 28 de diciembre. Para entonces, llevaría tiempo lejos. Durante esas 2 semanas, mi móvil se iluminaba con regularidad. Connie, cada mensaje más frecuente que el anterior, cada uno revelando su ansiedad creciente. Papá, estás enfadado. Ralph quiere hablar contigo. Llámame cuando veas esto. Necesitamos $8,500 para reparar el tejado. ¿Nos ayudas? Respondí una vez. El martes por la noche, 10 de diciembre. Una sola palabra. Ocupado. Nada más, sin explicación, sin entrar en conversación. Solo esa palabra, y luego silencio otra vez. Me llamó 2 veces después. No contesté.
Deje que fueran al buzón de voz. No escuché los mensajes. El 14 de diciembre, me reuní con Bonnie Preston en una cafetería cerca de Riverside. Tendría unos 50 y tantos, mechones grises recogidos, vestida con una americana profesional que ya había visto varias firmas de escritura. Webb me la había recomendado, discreta, experimentada, sabía manejar situaciones complicadas sin hacer preguntas innecesarias. Le pasé una carpeta por encima de la mesa. Dentro, los datos de la casa de Connie, información de la hipoteca, valor de mercado estimado según ventas recientes. Bonnie la abrió, escaneó la primera página y me miró. Esta es la casa de tu hija. Muy pronto volverá a ser mía. Me estudió un momento y luego dijo, esto es delicado, supongo. Mucho, pero totalmente legal. Puedes encargarte. He llevado casos peores. Cerró la carpeta. ¿Cuándo me necesitas? El 16 de diciembre. Te enviaré la confirmación esa mañana. Estate lista para ponerla a la venta de inmediato. Sin preguntas. Asintió una vez. Esperaré tu llamada. Nos dimos la mano. Yo salí primero y caminé hasta mi coche en el aparcamiento. La temperatura había bajado. Diciembre en Florida significaba unos 60 grados en lugar de 80. En las montañas de Costa Rica necesitaría ropa más abrigada. No es que importara demasiado. Esa noche volví a mi apartamento por última vez como residente. La mayor parte de mis muebles se los quedaba el comprador. Quería el piso amueblado. Lo que quedaba estaba apilado junto a la puerta. 2 maletas, una bolsa para el portátil, una caja de documentos que ya había enviado aparte. Las paredes se veían desnudas, agujeros donde antes colgaban cuadros, rectángulos más claros en la pintura donde los marcos habían tapado el sol. 11 años comprimidos en 2 maletas. Recorrí cada habitación una vez. Cocina, encimeras vacías, fregadero limpio. Baño, nada en el botiquín. Dormitorio, colchón en el suelo, sábanas dobladas a los pies. Salón, eco en cada paso. El móvil vibró. Connie otra vez. Papá, por favor, llámame. Tenemos que hablar de Navidad. Lo leí y no respondí. Dejé el móvil boca abajo en la encimera de la cocina. En el dormitorio, abrí las 2 maletas. En la primera, ropa y cosas prácticas. Pantalones, camisas, una chaqueta, zapatos cómodos, nada elegante. Nada que fuera a echar de menos si no volvía. En la segunda, documentos, el portátil, el pasaporte, el álbum azul con fotos de Connie a distintas edades, un sobremanila con copias de todos los documentos legales que Webb había preparado, copias de seguridad en 2 memorias USB, todo lo que podría necesitar para empezar de cero o para demostrar lo que había hecho, según lo que hiciera falta. Miré el reloj. 8:15 de la tarde. Mi vuelo salía a las 10:45 de la mañana siguiente. Había puesto la alarma a las 4:30. De sobra. Llevé las maletas hasta la puerta, las coloqué una al lado de la otra, miré una vez más el apartamento vacío. Mañana desaparecería. Al día siguiente, ellos entenderían. Apagué las luces, cerré la puerta tras de mí, oí el clic de la cerradura, bajé las escaleras con las 2 maletas, conduje hasta un hotel barato cerca del aeropuerto y me registré con mi nombre. Habitación 237. Cama individual, paredes finas, olor a limpiador industrial. Me tumbé vestido encima de la cama, mirando el techo. El reloj digital de la mesilla brillaba en rojo. 9:03, 9:04, 9:05. El sueño llegó al final. Sin sueños. Definitivo. La alarma chilló a las 4:30. Yo ya estaba despierto. Me duché rápido, me puse vaqueros y una camisa de botones. Cómodo para 12 horas de viaje. Revisé por segunda vez el baño, el armario, debajo de la cama. Nada se quedaba atrás. La salida era automática. Había pagado con tarjeta al llegar. A las 5:15 ya iba por la carretera. El aeropuerto internacional de Jacksonville apareció entre la oscuridad de la mañana, iluminado como una pequeña ciudad.
Aparqué en el estacionamiento de larga estancia, cerré con llave el Camry y guardé las llaves en el bolsillo. Alguien lo recogería en algún momento. Había firmado el título a nombre del comprador del apartamento como parte del trato. Él lo recogería la semana siguiente. Dentro de la terminal, seguridad iba rápida a pesar de la hora. Pasé el control, encontré mi puerta de embarque. Salida a las 10:45 hacia Miami. Conexión a la 1:15 hacia San José. A media tarde estaría aterrizando en Costa Rica. En la puerta, saqué el móvil. Un último mensaje antes de desaparecer. Tecleé con cuidado. Me he ido de vacaciones. No me molestes. Se lo envié a Connie. Vi cómo el estado cambiaba a entregado. Luego saqué un clip de la cartera, abrí la bandeja de la tarjeta SIM, saqué el chip diminuto, caminé hasta la papelera más cercana y lo dejé caer entre vasos de café y tarjetas de embarque arrugadas. De vuelta en mi asiento, apagué el móvil del todo. La pantalla se volvió negra. Lo guardé en la bolsa del portátil. El embarque empezó a las 10:20. Encontré mi asiento. Pasillo, fila de salida de emergencia. Nadie a mi lado. La azafata pasó con las bebidas antes del despegue. Café, señor. No, gracias. El avión despegó a las 10:50, 5 minutos tarde. Vi cómo la costa de Florida se hacía pequeña por la ventanilla. Verde tierra, agua azul y luego nubes, y luego nada. Abrí el portátil, revisé los documentos que había descargado antes de salir. Registros de la propiedad, extractos de banco, el calendario de web, todo organizado, respaldado, listo. No necesitaba internet. Solo confirmar que no había olvidado nada. No lo había hecho. Miami pasó rápido. 1 hora de escala. Compré un bocadillo que no me comí. Subí al segundo vuelo. Dormí casi todo el trayecto. San José apareció entre claros en las nubes, montañas, tejados de teja roja, vegetación verde y densa. El avión empezó a descender. Las ruedas tocaron el asfalto. Estaba a 5 horas y 2000 millas de Jacksonville. Pasé por aduanas en 20 minutos. Enseñé el pasaporte, expliqué que venía por turismo, que me quedaría 2 meses al principio. El funcionario estampó la página sin interés. Bienvenido a Costa Rica. Fuera, cogí un taxi y le di al conductor una dirección en Escazú, un barrio al oeste de la ciudad. El apartamento que había alquilado por internet, 950 al mes, amueblado, contrato de corta estancia. El casero me había enviado por correo electrónico las llaves y el código de la puerta. El taxi avanzó por calles que no conocía, pasando junto a negocios con rótulos en español, parques con árboles desconocidos. Todo se sentía distante, aparte, exactamente lo que necesitaba. El edificio de apartamentos estaba en una ladera con vistas a las montañas, construcción moderna, paredes blancas, puerta de seguridad. Pagué al taxista, subí las maletas por 2 tramos de escaleras hasta el piso 3B. La llave funcionó a la primera. Dentro, suelo de baldosa, muebles básicos, una cocina pequeña, un dormitorio con un colchón decente, un balcón con vistas al valle. Dejé las maletas, caminé hasta la ventana. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, tiñéndolo todo de naranja y morado. Saqué el portátil, lo conecté a la red Wi-Fi. La contraseña estaba pegada en el router. Inicié sesión, abrí el cliente de correo, pero no miré los mensajes. Todavía no. En lugar de eso, hice café con la cafetera que encontré en la cocina, me senté en el balcón y respiré un aire que no olía a Florida. A la mañana siguiente en Jacksonville, mientras yo dormía con la diferencia horaria, Nelson Webb entró en el juzgado del condado de Duval a las 9 en punto. Se acercó a la ventanilla del funcionario y deslizó una carpeta por el mostrador. Revocación de escritura de donación, dijo. Propiedad en el número 472 de Riverside Oaks Drive. El funcionario estampó el sello. Registro oficial presentado. Al mismo tiempo, Webb dejó un sobre en el buzón exterior del juzgado, dirigido al Departamento de Mitigación de Pérdidas de Hipotecas de Wells Fargo. Dentro,
Notificación oficial de que Roscoe Wells dejaba de pagar la hipoteca con efecto 1 de enero de 2025. A última hora de la tarde en Florida, primera de la tarde donde yo estaba tomando café en Costa Rica, el sistema de Wells Fargo procesó la notificación. Sus protocolos automáticos dispararon un correo electrónico generado. Una carta certificada impresa. Connie estaba en casa cuando el móvil vibró. Lo cogió, vio el remitente, Wells Fargo, lo abrió. Me imagino su cara palideciendo, cómo le debió temblar la mano, la confusión, y luego el frío avance de la comprensión. Se lo enseñó a Ralph. Lo leyeron juntos en la pantalla de su teléfono y luego en su portátil. Su patrocinador de pago hipotecario ha renunciado a toda obligación financiera. Pago de $2.400 con vencimiento el 1 de enero de 2025. La falta de pago resultará en procedimiento de impago y posible ejecución hipotecaria. La voz de Ralph, me imagino, salió estrangulada. ¿Qué significa esto? Fue él. Tu padre ha hecho esto. Connie intentó llamarme de inmediato. Mi número sonó una vez en el vacío de la red y luego nada. El teléfono estaba apagado en el cajón de mi apartamento en Costa Rica, a 3 usos horarios de distancia. Llamó otra vez, y otra. 20 veces en una hora. Cada llamada no llegaba a ninguna parte. Sin buzón, sin conexión, solo silencio. Mandó 50 mensajes de texto antes de medianoche. Papá, contesta. Esto es serio. Hemos recibido una notificación del banco. Llámame ahora mismo. Papá, ¿dónde estás? Tu teléfono no funciona. Por favor, sea lo que sea que está mal, podemos arreglarlo. Ninguno de ellos se entregó. El teléfono ya no existía en ningún sentido real. Ralph abrió su cuenta bancaria en el portátil. Saldo de la cuenta corriente, $1.200. Pago de la hipoteca, $2.400. ¿De dónde se supone que vamos a sacar los otros 1.200 antes de Año Nuevo? Su voz tenía un filo de pánico. Connie no respondió. Estaba llamando al antiguo socio del negocio de Roscoe, un hombre llamado Patterson, que había comprado la mitad de la maquinaria del taller cuando Roscoe se jubiló. Señor Patterson, soy Connie Wells. ¿Ha sabido algo de mi padre recientemente? Roscoe. No en meses. ¿Por qué? Ha pasado algo. Yo no consigo localizarlo. Si sabe de él, por favor dígale que me llame. Probó con otros 3 antiguos compañeros. Ninguno había sabido de mí. Ninguno sabía a dónde me había ido. A medianoche en Jacksonville, Connie dejó el último mensaje de voz. Yo nunca lo oí. El teléfono permaneció oscuro en el cajón, pero más tarde, mucho más tarde, escucharía la grabación. Papá, por favor. Tengo miedo. Solo por favor llámame. En Costa Rica, yo estaba sentado en el balcón, en el calor de la tarde, mirando montañas cuyos nombres no conocía. El teléfono seguía apagado dentro. Sabía lo que estaba pasando en Florida. Podía verlo con claridad en mi mente. No necesitaba verlo. Yo había desaparecido. Y en Jacksonville, su mundo empezaba a desmoronarse. La luz de la mañana me despertó el 17 de diciembre. No hizo falta alarma. Mi reloj interno aún no se había ajustado al horario de Costa Rica. Preparé café en la pequeña cocina, lo llevé al balcón. Las montañas se alzaban a lo lejos, verdes y recortadas contra un cielo azul. El aire olía distinto, más limpio, menos cargado. Llevaba 36 horas siendo imposible de localizar, suficiente tiempo. Del cajón del dormitorio saqué el teléfono y la tarjeta SIM costarricense que había comprado en el aeropuerto. Coloqué el chip con cuidado, pulsé el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Me conecté al Wi-Fi. Entonces comenzaron las notificaciones. Pitido, 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 pitido. Los números subían. 47, 63, 81, 92, 104 llamadas perdidas. 87 de Connie. 12 de Ralph, 5 de números desconocidos, probablemente Wells Fargo,
quizá cobradores de deudas que ya rondaban. El icono del buzón mostraba 35 mensajes. La bandeja estaba llena. Pulsé reproducir en el primer mensaje, puse el móvil en altavoz y lo dejé sobre la mesa. La voz de Connie sonó aguda y furiosa. ¿Cómo has podido hacernos esto? Después de todo lo que nosotros, después de que yo, vas a destruirnos. Avancé. Mensaje número 15. El tono había cambiado. Ahora lloraba. Papá, por favor, llámame. Podemos arreglar esto. Sea lo que sea que dije, sea lo que sea que hice, lo siento. Solo llámame. Avancé otra vez. Mensaje número 28. La voz de Ralph esta vez, intentando sonar razonable. Señor Wells, soy Ralph. Mire, sé que las cosas se caldearon, pero esto es extremo. Estamos hablando del futuro de Connie. De nuestro futuro. Podemos hablar de esto como adultos. Llámeme. Último mensaje. Connie otra vez, pero distinta ahora. Bordes duros en lugar de lágrimas. Bien. ¿Quieres jugar así? Hemos contratado a un abogado. No te vas a salir con la tuya. Escuché los últimos segundos de silencio, luego pulsé eliminar todo. Los 35 mensajes desaparecieron. La bandeja quedó limpia. Apagué el teléfono, lo dejé a un lado, abrí el portátil, me conecté mediante una red privada y accedí a mi correo cifrado. Asunto: actualización de estado. Escribí el mensaje para web, pulsé enviar. 2 horas después llegó su respuesta. Roscoe, han contratado abogado. Bradford and Associates, bufete de segunda fila, ha presentado un escrito para invalidar la revocación alegando defectos de procedimiento. Caso débil. Tengo preparada tu evidencia documentada. 47 mensajes de texto pidiendo dinero durante 6 años. 3 grabaciones telefónicas, legales por consentimiento de una sola parte. 2 declaraciones juradas de vecinos sobre el abuso verbal. Ellos no tienen nada. Fecha de vista probablemente a mediados de febrero si insisten. Recomendación: mantente firme. NW. Lo leí 2 veces. Lo guardé en una carpeta llamada legal. Cerré el portátil. Durante la semana siguiente, supervisé la situación desde la distancia. Cada mañana miraba el correo. Webb enviaba actualizaciones cada pocos días. Connie había contratado a Bradford por 200 la hora. Probablemente lo encontró desesperada en una búsqueda cualquiera por Internet. El escrito para invalidar la revocación se presentó el 20 de diciembre. Sus argumentos eran endebles, desesperación disfrazada de estrategia legal. Accedí a los registros públicos de los tribunales de Florida mediante una conexión segura. Busqué Wells Morgan contra Wells. Encontré el expediente, leí el escrito, lenguaje flojo, apelaciones emocionales. Nada de peso. Llegó la Navidad y pasó. La pasé solo en el apartamento, leyendo un libro que compré a un vendedor ambulante. El argumento daba igual, solo era algo con lo que llenar el tiempo mientras el plan se ejecutaba solo en Florida. Para el 31 de diciembre ya tenía una rutina. Café por la mañana en el balcón, paseos por la tarde por las calles tranquilas de Escazú, cenas por la noche en pequeños restaurantes donde nadie sabía mi nombre ni quería saberlo. Me preparaba para acostarme temprano cuando apareció la notificación en la pantalla del portátil, un correo de Connie Wells Morgan. Asunto: por favor, papá. Lo abrí. Papá, entendemos que nos equivocamos. Perdónanos. Pero vamos a perder la casa. No tenemos dinero. Te lo ruego. Ayúdanos una vez más. Solo esta vez, por favor. Connie. Lo leí 2 veces. Sentí que algo se movía dentro. No era exactamente arrepentimiento. Solo el reconocimiento de que esta mujer había sido la niña que dibujaba nuestra familia con ceras, que me pidió que le enseñara a cambiar una rueda, que me abrazó en su graduación del instituto y me susurró gracias. Esa persona ya no existía. Tal vez nunca había existido. Cerré el portátil sin responder.
Me puse las zapatillas de caminar. Salí del apartamento mientras el sol se ponía y todo se volvía naranja y morado. Bajé la colina hacia un parque con vistas al valle. La gente empezaba a reunirse, familias extendiendo mantas, parejas cogidas de la mano, grupos de amigos riendo, las celebraciones de Nochevieja formándose de manera natural. Me quedé aparte, mirando mientras caía la oscuridad y empezaban los primeros fuegos artificiales a lo lejos. Estallidos de color contra el cielo negro. Voces a mi alrededor contando en español. Llegó la medianoche. La gente vitoreó, se abrazó, se besó, celebró la esperanza que el nuevo año representara. Yo me quedé solo con el móvil en el bolsillo, apagado, en silencio. En Florida, Connie probablemente estaría actualizando el correo una y otra vez, esperando mi respuesta. Iba a esperar mucho. El año nuevo estaba aquí. Y con él llegaba el primer pago de hipoteca impagado. El reloj había empezado a correr. El 1 de enero amaneció en Jacksonville con esa claridad que hace que las malas noticias duelan más. Connie y Ralph estaban sentados en la mesa de la cocina. La pantalla del portátil mostraba su extracto bancario. Saldo de la cuenta corriente, $1,200. Pago de la hipoteca que vencía ese día, $2,400. Necesitaban 1,200 de inmediato. No tenían nada. Tenemos que vender algo, dijo Ralph. Su voz salió plana, derrotada. ¿Qué? Que tenemos que valga algo. Ralph miró por la ventana hacia su camioneta. La F350 gris carbón que había comprado hacía 2 años. Su orgullo, el vehículo que había financiado a 60 meses con un 8% de interés porque su puntuación de crédito no le permitía mejores condiciones. La camioneta, dijo en voz baja. Esa tarde estaban en un compraventa de coches usados en Phillips Highway. Un vendedor daba vueltas alrededor de la F350, inspeccionándola con desinterés aprendido. Dio unos golpes a los neumáticos, abrió el capó, rodeó la parte trasera. «Puedo darte 7,500», dijo. «Efectivo hoy. Esa camioneta vale 12,000, mínimo». Las manos de Ralph se cerraron en puños a los lados del cuerpo. «Lo sabes». El vendedor se encogió de hombros. «No cuando necesitas venderla en 2 horas. Son 7,500 o suerte con las páginas de anuncios». Ralph miró su camioneta. El talonario de pagos estaba en la guantera. Aún debía 19,000. 8,500, dijo. «Es mi último precio». El vendedor lo pensó, asintió. «Trato hecho». Ralph firmó la transferencia de título, cogió el dinero en metálico, pidió un coche de transporte desde el lote, no miró atrás. Durante la semana siguiente, fueron rascando el resto. Connie pidió prestados 3,000 a 2 amigas distintas. Llamadas incómodas, promesas de pagar pronto que sonaban huecas incluso mientras las hacía. Sacó un préstamo rápido en un local de un centro comercial triste, firmando papeles que no leyó bien. $1,000 al 35% de interés, a devolver en 30 días. Para el 8 de enero habían conseguido pagar la hipoteca por los pelos. El saldo restante, 10,100, suficiente para quizá 4 meses más si eran extremadamente cuidadosos. Pero a mitad de mes su abogado llamó con noticias. El señor Bradford extendió unos documentos sobre su mesa, con el teléfono encajado entre el hombro y la oreja. «Aquí hay una discrepancia de fechas», dijo. «Diciembre de 2018 en la escritura, pero el sello del notario dice diciembre de 2019. Connie se inclinó hacia adelante en la silla frente a él. «¿Qué significa eso?» «Significa que tenemos base para impugnar. No es mucho, pero es algo. Podemos ganar». Bradford dudó. Luego dijo: «Podemos retrasar. Tal vez». Presentó la moción el 15 de enero. Error técnico en la fecha de la escritura de donación. Solicitud de invalidar la revocación por defecto de procedimiento. 3 días después recibí el correo de Webb en Costa Rica. Rosco, moción presentada por la otra parte. Error administrativo en la fecha de la escritura de donación.
Diciembre de 2018 frente a diciembre de 2019 en el notario. Vista judicial fijada para el 10 de febrero a mediodía hora del este por videoconferencia. Esto es ruido procesal. La evidencia de ingratitud es sólida como una roca. En el peor de los casos, el juez ordena volver a presentar y eso añade 2 o 3 meses. En el mejor, lo desestima de plano. Recomiendo que asistas a la vista por vídeo para mostrar implicación. NW. Estaba sentado en una cafetería en Escazú, leyendo el correo en el teléfono. A mi alrededor la gente pedía café en un español rápido. Fuera, las palmeras se mecían con una brisa cálida. Un error administrativo, una sola fecha mal escrita. No cambiaba nada de fondo, solo añadía retraso a lo inevitable. Escribí mi respuesta. Sigue adelante. Asistiré por vídeo si hace falta. Llegó el 10 de febrero frío y gris en Jacksonville, cálido y soleado en Costa Rica. Me senté en el escritorio del apartamento, con el portátil abierto. Me puse una camisa de botones, aspecto informal de oficina para el juzgado. La pared detrás de mí estaba lisa y neutra, sin nada que indicara dónde estaba. A las 9 de la mañana hora del este, me uní a la videollamada. El secretario del juzgado me admitió en la sala virtual. En mi pantalla, el juez Harrison, de unos 50 y tantos, gafas de lectura, expresión seria. Connie y Ralph en un recuadro, sentados a una mesa con Bradford entre ellos. Webb en otro recuadro, con el fondo de su despacho ya familiar. El juez habló primero. Estamos aquí en el caso Wells Morgan contra Wells. Moción para invalidar la revocación de la donación. Abogado, proceda. Bradford carraspeó. Señoría, mi clienta cometió un error, un solo error en medio de unas fiestas estresantes. Pero esta revocación se ejecutó con malicia y prisa, como demuestra el error clerical. El señor Wells está intentando dejar a su hija en la calle por una discusión. Tocó el turno de Webb. Su voz sonó tranquila y nítida. Señoría, el error clerical es irrelevante. El Estatuto 689.01 de Florida solo exige un cumplimiento sustancial de los requisitos de forma. La revocación se basa en una ingratitud documentada durante 6 años, no en una sola discusión. Compartió su pantalla. Aparecieron hilos de mensajes de texto, decenas, con fechas y horas visibles, nombres ocultos, pero con un patrón evidente. Petición tras petición, emergencia tras emergencia. He aportado 47 mensajes de texto, continuó Webb, 3 grabaciones de audio obtenidas legalmente bajo la ley de consentimiento de una sola parte de Florida y declaraciones juradas de 2 vecinos confirmando el abuso verbal. Reprodujo un clip de 10 segundos. La voz de Connie. Basta, viejo. A nadie le importan tus historias. En mi pantalla vi cómo la cara de Connie se ponía blanca. Ralph bajó la mirada a la mesa. El juez revisó los documentos en silencio durante 3 minutos, tomó notas en un bloc, finalmente levantó la vista hacia la cámara. Considero que el error clerical no es suficiente para invalidar la revocación. La evidencia de ingratitud es sustancial y está bien documentada. Hizo una pausa. Sin embargo, dadas las circunstancias, concedo a la parte demandada 60 días para asegurar una vivienda alternativa hasta el 15 de abril. La revocación se mantiene. El señor Wells conserva todos los derechos sobre la propiedad. El sonido de la maza llegó de forma digital. Artificial, pero definitivo. Bradford cerró su carpeta. Connie se cubrió la cara con las manos. Ralph apoyó la cabeza en la mesa. Observé sus reacciones en la pantalla. No sentí nada. Ni satisfacción, ni reivindicación. Solo la tranquila confirmación de que todo avanzaba exactamente como había planeado. El juez se desconectó. Webb se desconectó. Cerré el portátil, me levanté, me estiré, caminé hasta la ventana. El sol brillaba en Costa Rica. Un día precioso. En Jacksonville, Connie y Ralph se quedaron sentados en silencio cuando la vista terminó. La pantalla del portátil mostraba reunión finalizada en letras grises. Ralph habló primero.
60 días, 15 de abril. Connie no respondió. Solo miraba la pared. Mi móvil vibró. Mensaje de web. Victoria limpia. Revocación confirmada. 60 días para desalojar. Siguiente paso, poner la propiedad en venta. Listo. Escribí de vuelta. Listo. El juez les había dado 60 días. No serían suficientes. Ralph caminaba de un lado a otro por el salón. 6 pasos hasta la ventana. Girar. 6 pasos de vuelta al sofá. Sus manos se cerraban en puños. Se abrían. Se cerraban otra vez. Esto es culpa tuya. Su voz salió tensa, con una rabia contenida a duras penas. Todo. Aquella cena de acción de gracias. Cállate, viejo. ¿Te acuerdas de decir eso? Connie estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos e hinchados. Ah, así que todo es culpa mía. Tú también estabas. Tú no dijiste que sus historias eran aburridas. No, tú solo te quedaste allí sonriendo a tu móvil. La discusión murió tan rápido como había empezado. ¿Qué sentido tenía? El juzgado ya había decidido. Les quedaban 54 días. 2 semanas después, Connie se reunió con una agente inmobiliaria en una cafetería del centro. La había encontrado por recomendación de una amiga. En la cabeza de Connie se formaban planes desesperados. Vender ellos la casa. Repartir el beneficio con su padre. Que cada uno se quedara con algo. La agente abrió su tableta, escribió la dirección, tocó la pantalla un par de veces, entornó los ojos, luego miró a Connie con algo parecido a la lástima. Señora Wells Morgan, usted no es la propietaria legal de esta casa. ¿Cómo que no? Llevamos viviendo aquí 6 años. Vivir en un sitio no te convierte en la propietaria. Le giró la tableta y le enseñó la pantalla. Ve esto. Propietario registral, Roscoe Wells. Revocación presentada el 16 de diciembre, aprobada el 10 de febrero. Usted aparece como ocupante, no como dueña. El café en la taza de Connie se enfrió mientras ella miraba las palabras en la pantalla. En Costa Rica, yo estaba sentado en el escritorio del apartamento leyendo el correo de web. Roscoe, actualización, la casa es legalmente tuya otra vez. Hipoteca impagada. Wells Fargo exige un saldo de 220.000 más penalizaciones. Valor de mercado actual 385.000. Opciones. 1. Dejar que el banco ejecute la hipoteca. Daña tu crédito. Tarda 6 meses. 2. Vender ahora. Dinero rápido. Corte limpio. Tú decides. NW. Escribí mi respuesta sin dudar. Véndela. Pon el precio en 360.000. Contacta con Bonnie Preston. Quiero que esté hecho en 30 días. Pulsé enviar. Cerré el portátil. No quería esa casa. No quería los pagos de la hipoteca. No quería ninguna conexión con ella. Venta rápida. Corte limpio. Seguir adelante. Bonnie Preston recibió mi autorización el 2 de marzo. Para el 4 de marzo ya tenía las fotos del anuncio, caminando por la casa mientras Connie y Ralph estaban en el trabajo, un fotógrafo capturando cada habitación, puesta en escena profesional, luz brillante. El lugar se veía mejor en fotos que nunca en persona. Connie volvió a casa esa tarde y se encontró una caja de llaves en la puerta principal y un cartel de se vende clavado en el césped. Me llamó de inmediato. La llamada no entró, número bloqueado. Probó mi correo, rebotó, dirección ya no válida. Intentó mandar un mensaje de texto. Error en el envío. Me había vuelto completamente imposible de localizar. La semana siguiente, Connie y Ralph empezaron a buscar vivienda de alquiler. Con sus ingresos combinados de 75.000 al año, podían pagar quizá 1.500 al mes de alquiler, pero cada piso pedía fianza, primer mes, último mes, tasas de solicitud. Total por adelantado, entre 4.500 y 5.000. Les quedaban quizá 3.000 después de los gastos.
Connie devolvió el portapapeles a una encargada de una oficina de alquileres. La mujer tecleó en el ordenador, frunció el ceño. Lo siento. Su puntuación de crédito es. Necesitamos un mínimo de 650. Usted está en 590. Podemos pagar una fianza extra, el doble. La política es la política. Lo siento. Intentaron en otros 6 sitios. El mismo resultado. Los pagos de hipoteca atrasados habían destrozado su crédito. Nadie quería alquilarles. Para el 12 de marzo, Bonnie me llevó una oferta. Una pareja joven, primeros compradores, pago al contado, 360.000, sin condiciones de inspección, cierre rápido. Acepté en menos de una hora. La venta se cerró el 26 de marzo. Recibí 360.000. Pagó el saldo de 220.000 a Wells Fargo. Pagó 3.000 en gastos de cierre. Beneficio neto 137.000. Transferí el dinero a mi cuenta en Costa Rica. La casa ya no era mía, ni suya. Desaparecida. El 15 de abril amaneció frío y gris en Jacksonville. El alguacil del condado de Duval llegó a las 9 en punto en un coche oficial. Profesional, no agresivo, solo haciendo su trabajo. Llamó a la puerta. Ralph abrió. Amigos, necesito que salgan de aquí antes de las 5 de la tarde. Llévense lo que puedan. El resto se vaciará mañana. Connie apareció detrás de Ralph. Su voz salió pequeña. ¿A dónde se supone que vamos? La expresión del alguacil se suavizó un poco. Eso no es cosa mía, señora. Pero tienen que salir. Llevaban días embalando. Maletas, cajas, bolsas de basura llenas de ropa. Ralph había comprado un Honda Civic usado tras vender la camioneta. 9 años, 140.000 millas, pero funcionaba. Cargaron el coche con método. Una caja de platos en el maletero. Una bolsa de basura con ropa en el asiento trasero. Una maleta en la baca, sujeta con gomas elásticas. Álbumes de fotos. Una lámpara. Pequeños electrodomésticos. Lo que cabía. Los muebles se quedaron. El sofá que compraron a crédito. La mesa del comedor. Las camas. Demasiado grandes para el coche. Demasiado caro alquilar una furgoneta. Los vecinos miraban desde ventanas y puertas. No ofrecieron ayuda. Solo miraron. A las 4:30 el coche estaba lleno hasta arriba. El asiento trasero apilado hasta el techo, el maletero casi sin poder cerrar. Ralph recorrió la casa una última vez. Habitaciones vacías, agujeros en las paredes, rectángulos más claros en la pintura donde antes colgaban cuadros. Se fueron a las 4:45. Connie no miró atrás. Ralph sí, una vez, por el retrovisor. El Sunshine Inn estaba en las afueras de Jacksonville, cerca de la autopista. Motel barato. Tarifas semanales anunciadas en un cartel descolorido. 65 por noche. Connie estaba en la recepción mientras un empleado aburrido pasaba su tarjeta por el lector. 65 por noche. La salida es a las 11 de la mañana. Quieren más noches. Tienen que bajar a pagar. El empleado le dio una llave con una placa de plástico. Habitación 17. La habitación olía a tabaco tapado con limpiador industrial. 2 camas dobles con colchas finas. Un televisor atornillado a la cómoda. Baño con azulejos desconchados y una ducha que goteaba sin parar. Ralph dejó las maletas en el suelo y se sentó en la cama. Los muelles chirriaron bajo su peso. Connie se sentó en la otra cama, sacó el móvil, empezó a deslizar el dedo por anuncios de alquiler que no podía pagar. Pisos de un dormitorio, 1.200 al mes, 1.500, 1.800, todos pidiendo fianzas que no tenían. La televisión parpadeó. Noticias locales. Algo sobre el aumento de precios de la vivienda en Jacksonville. La apagó. Ralph se tumbó mirando el techo manchado de humedad. Connie siguió pasando el dedo por la pantalla. El motel cobraba por noche
$65. A ese ritmo, el dinero les duraría 5 semanas. ¿Y después, qué? La alarma del móvil de Ralph sonó a las 6:30. La apagó de un manotazo, sacó las piernas de la cama. La habitación del motel estaba en penumbra. Mantenían las cortinas cerradas para bloquear las luces del aparcamiento. Él se afeitó en el lavabo del baño con agua fría, ahorrando, se puso una de sus 3 camisas de trabajo, rotando a lo largo de la semana, y se fue sin desayunar. Ya solo les quedaban café soluble y barritas de muesli. Connie se despertó después de que él se marchara, se quedó tumbada mirando al techo. Las manchas de humedad dibujaban formas, animales, caras y nada. Era el día 4 en el Sunshine Inn. Sacó el portátil de Ralph de debajo de la cama. El suyo lo había vendido 2 semanas antes por $200. Abrió Indeed.com, hizo scroll por ofertas de trabajo, dependienta, recepcionista, auxiliar de datos, se apuntó a todo. Cada solicitud pedía una dirección permanente. Escribió Sunshine Inn, habitación 17, Jacksonville, Florida. Sabía cómo sonaba eso. A principios de mayo, las cuentas dejaron de cuadrar. La habitación del motel, $65 por noche, $1,950 al mes. Comida rápida, algo de supermercado barato, sin cocina donde cocinar, $400 al mes. Gasolina para ir y volver del trabajo de Ralph, $200. Facturas de móvil, $120. Total, $2,670 al mes. Los ingresos de Ralph en el concesionario, unos $2,800. Sus comisiones iban a la baja. El subsidio de desempleo de Connie, todavía nada. Solicitud en trámite. Cada semana se hundían un poco más. Su móvil sonó el 7 de mayo. El nombre de la dueña del salón en la pantalla. Hola, Connie. He oído que estás viviendo en un motel. La voz de la dueña cargaba una simpatía falsa. Siento tu situación, pero no podemos permitir inestabilidad afectando al salón. Tengo que despedirte. Llevo 3 años trabajando para ti. Dame otra oportunidad. Lo siento. Es definitivo. Te mandaré tu último cheque. La llamada terminó. Connie se quedó inmóvil 10 minutos, luego escribió a Ralph: he perdido el trabajo. En el concesionario, Ralph estaba en la campa hablando con un cliente sobre un sedán de segunda mano. Su móvil vibró. Miró la pantalla de reojo, se disculpó, se fue detrás del edificio, se apoyó en la pared, cerró los ojos. Su jefe lo apartó a los 2 días. Ralph, llevas aquí 8 años. Nunca te había visto así. 2 semanas sin vender nada. ¿Qué está pasando? Problemas personales. Le daré la vuelta. Tienes 2 semanas para mejorar o tendré que pasarte a salario fijo sin comisiones. Ralph asintió. No se fiaba de su propia voz. A mediados de mayo, estaban sentados en una oficina pública, frente a una trabajadora de la Autoridad de Vivienda. Formularios extendidos sobre la mesa. La mujer tecleaba en un ordenador viejo. Tienen derecho a la sección 8, pero la lista de espera está ahora mismo en 8 a 12 meses. El estómago de Connie se hundió. No tenemos 8 meses. Estamos viviendo en un motel. Lo entiendo, pero hay 4.000 familias por delante de ustedes. Lo siento. La funcionaria los añadió a la lista. Número 4847. A finales de mayo, Ralph volvió a la habitación del motel y se sentó en la cama. No encendió la tele, solo se sentó. Ha llamado mi madre. Tiene un dormitorio libre en Georgia. Podríamos quedarnos allí, sin pagar alquiler, hasta que volvamos a levantarnos. La mandíbula de Connie se tensó. No voy a vivir con tu madre. El orgullo sale caro, Connie. Apenas estamos comiendo. He dicho que no. Entonces, ¿cuál es tu plan? Porque nos estamos quedando sin dinero. No tenía respuesta. En la última semana de mayo, el extracto de su cuenta corriente marcaba $312. El siguiente sueldo de Ralph no llegaría hasta dentro de una semana.
Empezaron a saltarse comidas. Cortaron la línea de Connie. No pudieron pagar los $120. Ralph mantuvo la suya, pero casi no cargaba el móvil. Ahorro de electricidad. 31 de mayo, por la noche. Connie pidió prestado el teléfono a Ralph, abrió LinkedIn. La única red social en la que mi perfil seguía activo, donde no la había bloqueado. Me encontró. Foto de perfil de hacía 3 años. Última publicación de noviembre, antes de Acción de Gracias. Antes de todo. Tecleó con cuidado, borró frases, las reescribió, las leyó en voz baja. Papá, sé que lo destrocé todo. Fui una hija horrible, pero estamos en el fondo del pozo. Ralph quiere irse. Lo estoy perdiendo todo. No te pido dinero. Solo saber que estás vivo. Que en algún lugar existe alguien para quien alguna vez importé. Connie. Pulsó enviar, se quedó mirando la pantalla. Enviado hace 3 horas. Actualizó. Nada. En Costa Rica, casi nunca miraba ya LinkedIn, pero aquella tarde algo me hizo abrirlo. Tal vez la costumbre. Tal vez la curiosidad. Saltó la notificación. Mensaje de Connie Wells Morgan. Hice clic. Leí despacio. Papá, sé que lo destrocé todo. Lo leí 2 veces. Sentí que algo se movía. Quizá lástima. Quizás solo la constatación de hasta dónde había caído. La niña que dibujaba nuestra familia con ceras, la que me pidió que le enseñara a cambiar una rueda. Luego recordé Acción de Gracias. Su cara al otro lado de la mesa. El desprecio, la humillación pública, la forma en que todos se rieron después de que me fuera. Cerré el mensaje, no respondí. Apagué el portátil, salí al balcón. El sol se ponía detrás de las montañas, tiñéndolo todo de naranja y morado. Mañana borraría el mensaje. Aquella noche, solo miré el cielo cambiar de color. En Jacksonville, Connie estaba sentada en la cama del motel, el móvil en la mano, actualizando LinkedIn, sin respuesta, sin aviso de leído, nada. Ralph entró del trabajo, vio su cara, no preguntó. Sacó unas hamburguesas del menú de $2 de una bolsa de papel. Comieron en silencio. La tele se quedó apagada. No podían permitirse la distracción. Ralph habló desde su cama. No va a contestar. Connie siguió actualizando de todos modos. La pantalla mostraba siempre lo mismo. Mensaje enviado. Sin respuesta. Ella esperaba que yo la salvara. Yo no pensaba ir. El café de Escazú se había convertido en mi rutina de mañanas. Llegaba a las 8, pedía un café, abría mi manual de alemán. La camarera ya sabía mi pedido sin preguntar. Conjugar verbos me hacía sentir productivo, con propósito. Pero las noches eran distintas. Cada noche durante 3 semanas, el mismo sueño. Connie con 7 años, corriendo hacia mí después del colegio con un dibujo que había hecho. Nuestra casa, monigotes de palitos cogidos de la mano, un sol amarillo en la esquina. Yo la subía a mis hombros mientras ella se reía. Luego el sueño cambiaba. Connie adulta en la mesa de Acción de Gracias, con la cara torcida de desprecio. A nadie le importan tus historias, viejo. Me despertaba empapado en sudor frío, con el corazón desbocado. Al amanecer ya estaba en el balcón mirando a ninguna parte. 8 de junio, revisión matutina del correo. La mayoría eran spam o boletines. Luego un mensaje de una dirección desconocida me llamó la atención. Teresa.m. Martínez, correo del salón. Asunto, sobre Connie. Casi lo borré. Luego lo abrí. Señor Wells, sé que no es asunto mío, pero Connie lleva 2 semanas viviendo en su coche. Ella y Ralph se están divorciando. Está fatal. Le he ofrecido ayuda, pero se niega. No sé si debería decirle esto, pero si queda algo de humanidad en usted, es su hija. Necesita ayuda. Teresa Martínez. Lo leí 3 veces. Las manos me temblaban. El café se derramó del borde de la taza sobre la mesa del balcón.
Cogí el móvil, marqué a Webb. Contestó al segundo tono. Nelson, necesito que encuentres a alguien. ¿A quién? A Connie, mi hija. Necesito saber dónde está, qué está haciendo. Pausa. Luego, seguro que quieres saberlo. Contrata a alguien hoy. Pagaré lo que haga falta. Webb percibió algo en mi voz. No hizo preguntas. Tendré información preliminar en 48 horas. 4 días después, 12 de junio, llegó el correo. Asunto, según lo solicitado. Un adjunto, informe CWM junio 2025. PDF. El cursor se quedó 10 segundos sobre el archivo antes de que hiciera clic. Se abrió el informe. Clínico, profesional, brutal. Sujeto, Connie Wells Morgan. Residencia actual, Honda Civic del 2008, aparcado por las noches en el Walmart Supercenter de los miércoles, en el número 250 de Atlantic Boulevard, Jacksonville. Empleo, 3 trabajos a tiempo parcial. Limpieza, 900 al mes. Camarera en restaurante, 800 al mes. Repartidora de comida, 500 al mes. Ingreso mensual total aproximado, 2.200. Insuficiente para cumplir los requisitos de fianza de viviendas de alquiler en Jacksonville, normalmente entre 3 y 4.500 por adelantado. El sujeto presenta signos de malnutrición y agotamiento. El vehículo muestra señales de ocupación prolongada. Fui pasando páginas. Fotografías. Connie durmiendo en el asiento trasero de su coche, acurrucada bajo una chaqueta vieja. Luz de la mañana filtrándose por los cristales empañados. Connie a las 6 de la mañana saliendo del coche, estirándose, mirando alrededor del aparcamiento para ver si alguien la veía. Connie en el baño de una gasolinera, lavándose la cara en el lavabo, el pelo sucio, ojeras marcadas, unos 10 kilos menos de lo que yo recordaba. Parecía de 50, no de 38. Seguí leyendo. Ralph se había ido a finales de mayo, se había mudado a Georgia, a casa de su madre. Papeles de divorcio presentados el 3 de junio. Ningún contacto entre ellos desde entonces. Estaba completamente sola. Dejé el portátil, salí al balcón, me senté mientras salía el sol. Llevaba toda la noche sin dormir. Por primera vez desde Acción de Gracias me hice la pregunta que había estado evitando. ¿Había merecido la pena? Yo quería que entendiera las consecuencias, que sintiera lo que es perderlo todo. Pero esto no era comprensión. Era destrucción. Mi hija estaba durmiendo en un coche, lavándose la cara en baños de gasolinera, trabajando en 3 empleos y aún así sin poder permitirse un techo. Extendí las fotos sobre la mesa del comedor aquella noche y las estudié a la luz de la lámpara. Aquella mujer durmiendo en un aparcamiento de Walmart, yo la había llevado a eso de manera metódica, legal, justa. Pero la justicia, estaba descubriendo, se veía distinta de como la había imaginado. Durante 2 semanas no pude dejar de mirar esas fotos. No dormía bien, no podía concentrarme en mis verbos en alemán ni en mis rutinas tranquilas. A finales de junio, tomé mi decisión. Abrí el portátil, entré en la web de la aerolínea, escribí San José a Jacksonville. Fecha de salida, 1 de agosto. Billete solo de ida. Pulsé comprar. La confirmación apareció en la pantalla. Cerré el portátil y me quedé mirando la pared. Había demostrado mi punto. Ella había aprendido la lección, pero la justicia, estaba descubriendo, no se sentía como yo había pensado. Se sentía como un peso que no podía soltar. El avión aterrizó en Jacksonville a las 6:45 de la mañana del 1 de agosto. Alquilé un coche en el aeropuerto y conduje directamente hasta Atlantic Boulevard. El aparcamiento del Walmart apareció a las 7:30. Fui escaneando las filas. Allí estaba, un Honda Civic azul deslucido aparcado en una esquina, lejos de las farolas de seguridad. Aparqué 3 coches más allá, apagué el motor, me quedé un momento sentado, reuniendo fuerzas. Luego crucé el aparcamiento andando. El sol de la mañana proyectaba sombras alargadas. Llegué hasta el Civic,
Miré por la ventanilla trasera. Los cristales estaban ligeramente empañados. Connie yacía en el asiento trasero, acurrucada bajo una chaqueta vieja, la cara vuelta hacia el respaldo, exactamente como en las fotos, demacrada, agotada, rota. Golpeé suavemente el cristal. Una vez, dos. Se removió, se incorporó de golpe, desorientada, seguramente acostumbrada a que los guardias de seguridad la despertaran para echarla. Luego me vio. Su cara pasó por una secuencia. Miedo, confusión, reconocimiento, incredulidad. Me miró a través del cristal. Ninguno de los dos se movió. Al final, abrió la puerta y salió despacio. Llevaba ropa de trabajo arrugada, pantalones negros, polo descolorido, tan delgada, con ojeras hundidas. Se había convertido en otra persona. Nos quedamos allí de pie. Ella no podía hablar. Sube a mi coche, dije, no era una petición. Su voz salió ronca. Papá, ¿qué estás? Sube. Cogió una mochila del asiento delantero, cerró el Civic con llave, me siguió. El trayecto duró 15 minutos. Ninguno dijo nada. Connie iba con la mochila en el regazo, mirando por la ventanilla, secándose las lágrimas de vez en cuando con el dorso de la mano. Entré en un pequeño bloque de apartamentos en Riverside, planta baja, barrio modesto, seguro. Aparqué, bajé. Ella me siguió. Abrí la puerta del apartamento, la empujé, me hice a un lado. Connie entró despacio, miró alrededor. Un sofá, una mesa, una cocina americana pequeña, la puerta del dormitorio abierta, muebles básicos, limpio. Nada lujoso. Se volvió hacia mí, con la boca entreabierta para hablar. El alquiler está pagado 6 meses, dije. Después de eso, vas por tu cuenta. No vuelvo a ser tu cuenta bancaria, pero no voy a dejar que mueras en la calle. Papá, yo no. Saqué un sobre blanco de mi chaqueta y se lo tendí. Ella lo cogió con las 2 manos, como si pudiera desaparecer. Lo abrió. Dinero en efectivo, $5.000 y un papel impreso. Dirección del Centro de Desarrollo Laboral. Las lágrimas le caían sin parar. No te he perdonado, dije. Puede que nunca lo haga, pero eres mi hija y esa es la línea que no voy a cruzar. Lo siento por todo. Por aquella noche, por... Lo sé, pero el lo siento no arregla esto. Solo tú puedes arreglarlo. Señalé el sobre. $5.000 y esa dirección. Servicios de inserción laboral. Úsalo bien. Esto es demasiado. No puedo. Es todo lo que vas a tener. Haz que cuente. Caminé hacia la puerta, me detuve con la mano en el pomo. ¿Construye algo o no? Ahora es tu elección. Volveré a verte. La miré una última vez. No lo sé. Me fui sin decir nada más. Fui hasta el coche, subí, arranqué. En el retrovisor vi la puerta del apartamento todavía abierta. Connie de pie, mirándome marchar. No me fui de Jacksonville de inmediato. Durante 2 semanas me quedé en un hotel del centro, en contacto con Webb a diario. A través de sus contactos supe que había encontrado trabajo, recepcionista en una clínica dental, 42.000 al año. Empezó 3 días después de que yo le diera el apartamento. Se había apuntado a terapia en un centro de salud comunitario, acudía puntual, cabeza gacha, reconstruyéndose. Yo observaba desde lejos, sin acercarme. 28 de agosto, mi último día en Florida. Conduje hasta un cementerio al sur de la ciudad, antes de mi vuelo de la noche. Caminé hasta una tumba a la que no había ido en años. Me quedé allí 20 minutos, con las manos entrelazadas, moviendo los labios, sin llegar a hablar en voz alta, sin estar del todo en silencio. Al final asentí una vez, me di la vuelta y volví al coche. En el aeropuerto, sentado en la puerta de embarque, mi móvil vibró. Mensaje de un número desconocido. Gracias. No me merezco esto, pero voy a cambiar. Lo prometo. Connie. Lo leí. El pulgar se quedó suspendido sobre el botón de responder. Suspendido.
Luego bloqueé la pantalla. Guardé el móvil. Me levanté cuando llamaron a mi grupo de embarque. En el avión, me acomodé en el asiento de ventanilla. Vi desaparecer Jacksonville allá abajo. Mientras subíamos, pensé en los 9 meses desde Acción de Gracias. Cada decisión, cada consecuencia, este final. Pensé en el sobre con el dinero. En la llave del apartamento que había dejado sobre la encimera de la cocina. En el mensaje de texto que seguía sin respuesta en mi teléfono. La guerra había terminado. No con victoria ni derrota, sino con justicia. Ya no tenía familia. No como la había tenido antes. Pero recuperé algo que casi había perdido. Mi dignidad, mi respeto por mí mismo, la certeza de que no volverían a utilizarme. Ella tenía una oportunidad ahora. 6 meses de techo, $5,000, un trabajo, un camino por delante. Lo que hiciera con ello ya no era responsabilidad mía. Yo había trazado la línea, y eso bastaba. Si esta historia te ha gustado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te ha hecho sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.